Es curioso porque me pidieron que hablara sobre mí para explicar eso y eso a veces, pues en principio resulta antipático, pero en este caso creo que puede ser útil porque lo que yo les quiero compartir es un recorrido vital por el mundo emprendedor. Yo lo primero que les cuento es que yo soy abogado y como abogado yo pues nunca ejercí directamente, pues creamos una compañía que se llamaba Rúbrica de Derecho y Creación por allá en el 2005. Éramos 5 personas, solo una de ellas se había logrado graduar y lo que hicimos fue una organización pues que lo que buscaba era ayudar a artistas y emprendedores, curiosamente en ese momento que no se hablaba tanto, con servicios legales. Pero fue nuestro primer emprendimiento y a partir de ahí fue como por cosas del destino, nadie me volvió a contratar o yo no quise trabajar con nadie. Eh, pero el primer mensaje, digamos, de ese ejercicio es emprender con éxito es posible si uno identifica problemas reales. Y esa compañía, digamos que fue una compañía que nos enseñó mucho porque identificamos un problema que era muy real, que era que los artistas y sobre todo los emprendedores necesitaban servicios legales, pero cometimos un error en la identificación del problema. Eso nos hizo crecer porque todo el mundo quería que les ayudáramos, pero no todos tenían dinero para pagarnos. Entonces fue una compañía que terminó prestando servicios a la industria petrolera, servicios legales a la industria petrolera, como porque hacia allá nos llevó el destino. Pero el problema, digamos, que nos hizo empezar a tener experiencia y bueno, ahí va la historia. Entonces, sobre la primera reflexión, me gustaría, si quieres, dar el segundo slide, Julián. Nosotros hemos entendido en nuestros 12, 15 años de emprendimiento que en cada problema hay una oportunidad, ¿no? Eh, y ha sido como un recorrido entre, siempre que nos enfrentamos a un problema, hemos tenido la suerte de poder emprender, algunas veces con más éxito, algunas veces con menos éxito. Entonces yo aquí pues voy a mezclar un poco mi historia con cómo los problemas los hemos convertido en oportunidades. Siga, Julián. Por allá en el 2007, surge una problemática global muy clara y es que hay muchos escándalos de corrupción en el mundo y empieza a haber como una necesidad de parte del mercado de trabajar en temas de ética empresarial. Nosotros vemos que las empresas necesitan organizaciones que les ayuden a organizar sus procesos y que puedan como resolver internamente la reflexión sobre cómo actuar de manera ética y, eh, y sobre cómo pues trabajar de manera eficaz para entrar en los mercados. Es muy interesante porque este es un problema como que parece que es un problema difícil de explicar, porque el problema que tienen las empresas acá es necesitan actuar de esa manera para que el mercado los acepte. Empieza a haber regulaciones que le dicen al sector privado, oiga, si usted no tiene un marco ético de actuación, no va a ser posible actuar. Entonces creamos esa compañía en el 2007 en conjunto con mi papá y pues fue una compañía que tuvo mucho éxito. Nosotros terminamos redactando unos 12 o 13 códigos de gobierno, códigos de ética y haciendo toda la estrategia para que como cascada toda esa reflexión sobre el actuar correcto de las organizaciones pasara. Semilla es una compañía que hoy todavía existe y que fue la base, digamos, de muchas de las otras compañías que creamos después. Pero de nuevo, aquí la lección más interesante de esto es, pasando de ser abogado, entendimos que había una necesidad de traducir toda la regulación jurídica sobre la necesidad de fortalecer los procesos de cumplimiento de las empresas, pero no solo los procesos de cumplimiento, sino también toda la cultura organizacional. Y de ahí nace esta compañía Semilla. Siguiente. Cuando estamos en Semilla, nosotros empezamos a ver que gran parte del problema ético, y ahora les explico un poco a profundidad eso, tenía que ver con cómo esas grandes empresas eh, ya no solo llevaban el mensaje de que las relaciones tenían que ser de una manera ética, sino que esas relaciones entre los empleados y para adentro, sino cómo las relaciones con sus proveedores tenían que ser así. Y entonces los clientes empezaron a decirnos, el problema no está
tanto en nuestros empleados, aunque eso puede problematizarse, pero ellos sentían que su problema no estaba tanto en sus empleados, sino en la relación de su empresa con su cadena de proveedores. Y ahí aparece como otra gran tendencia del momento, y aquí digamos que está mezclada entre oportunidad y problema, se conecta, y es que la conversación sobre la ética empresarial pues es una conversación sobre los impactos que una compañía puede generar en el mercado, ¿no? Y de alguna manera nosotros identificamos que la reflexión ética tenía que ver con la reflexión sobre la sostenibilidad. Si bien en principio la reflexión de Semilla estaba relacionada con los problemas de la corrupción, el fraude, el lavado de activos, cuando uno penetra en la actuación ética de una empresa, empieza a haber una reflexión sobre los impactos ambientales, empieza a haber una reflexión sobre los impactos sociales, y el racionamiento sobre el actuar ético se vuelve muy relevante. Entonces, de alguna manera, lo que empieza a pasar también es que la relación de necesitamos que todo este conocimiento que hemos construido a nivel corporativo pase a los proveedores, lo tenemos que solucionar. Y hace unos 7 años, en el 2009, 2010, creamos esta compañía que se llama Value for Change. Fue una compañía que tuvo unos hitos muy importantes porque uno de nuestros clientes fue el grupo Ecopetrol, que pues por cosas de la vida había entrado a bolsa 3 o 4 años antes y necesitaba que todo el aprendizaje organizacional que había tenido en términos de gestión de lo ambiental, de gestión de la ética, de gestión de los impactos sociales, se transfiriera a sus proveedores. Entonces nosotros nos inventamos un software que lo que hacía era evaluar a esos proveedores y diseñar una ruta para que pudieran subir sus estándares de gestión en sostenibilidad. Esa fue una compañía que hoy me atrevo a decir que es una compañía visionaria, una compañía que, digamos, nació al mercado resolviendo un problema muy de nicho, porque las compañías que tienen esa necesidad tan específica en Colombia son solo las grandes compañías, pero que digamos que estaba muy conectada como con una tendencia global de resolver la mejor manera de gestionar cadenas de valor. Le contaba a Julián antes de esto que 7 años después, una compañía como Iberdrola, que puede ser la quinta compañía energética más grande del mundo, se dijo, pues acaba de lanzar una estrategia que es exactamente lo que hace Value for Change. Mide con criterios de sostenibilidad a sus proveedores y sus decisiones de compra de servicios y productos están basadas en el rating que ese sistema hace. Eso exactamente fue lo que nosotros hicimos con Value for Change hace 7 años con el grupo Ecopetrol. Y esta es una compañía que los hitos relevantes acá es haber resuelto este problema permitió que le vendiéramos a Ecopetrol en el 2008, 9 y 10, entráramos al programa de emprendimiento de AppSco, que nos llevó incluso a ir a Silicon Valley a entender, digamos, el rol de las startups y a conocer a muchos de los que hoy son relevantes en el ecosistema emprendedor. Después que hiciéramos un business partner relationship, o sea, una relación de negocio con PricewaterhouseCoopers, que es una de las compañías de consultoría y auditoría más grandes del mundo, lo que se conoce como las Big Four, para que este servicio se abriera. Y más o menos en el 2015, 2016, cuando yo ya no estaba haciendo parte directa de esta compañía, fue una compañía que adquirió el principal registrador de proveedores de las empresas grandes de Colombia y de Chile, Ecuador y Perú, que se llama Par Servicios. Entonces, una compañía, digamos, como con una historia muy interesante porque solucionó un problema muy complejo con tecnología y tuvo como unos éxitos muy interesantes. Entonces, de nuevo, aquí la reflexión es cómo nosotros logramos convertir lo que era un problema muy difícil de resolver para una empresa en una oportunidad que tuvimos la suerte de darle tecnología para que funcionara. La siguiente. Perdón un momento acá, que es que tenía la bebé, tengo una bebé de 14 meses y los bebés pues tienen sus momentos difíciles. En ese marco, digamos, de trabajo, de nuevo de la ética y tal, yo tuve de nuevo también la suerte de estar viviendo en España y relacionado como con toda esta reflexión de la relación de cómo las empresas pueden actuar mejor y del problema de cómo hacemos para que el mercado de alguna forma responda a los retos de la Agenda Global de Desarrollo. En el 2015, las Naciones Unidas lanza un documento que se llama Los Principios Rectores para las Empresas y los Derechos Humanos, que principalmente lo que busca es asegurar que las empresas
no generen impactos en los derechos humanos. Eso es un problema de unas dimensiones enormes, ¿no? Y ustedes ven que, ¿por qué de unas dimensiones enormes? Porque, pues, si a uno le preguntan en la calle y le dicen, oiga, ¿usted cree que empresas grandes generan impactos en los derechos humanos? La reflexión es bien compleja. Entonces, ante un problemón muy grande del mundo, que es el de cómo estados, que a veces son más pequeños de las empresas, pueden hacer que las empresas respeten los derechos humanos, pues nosotros vimos una oportunidad, pues que además tenía un componente legal importante y era que había un marco de referencia de principios para que se pudiera guiar la actuación de las empresas hacia el respeto de los derechos humanos. Esos principios eran tres: el deber de proteger, el deber de respetar y el deber de remediar cualquier impacto. Entonces, esto es un gran problema. De hecho, es uno de los grandes problemas, para que me entiendan. Piensen en la cadena de valor de la industria textil y en escándalos como el de Nike, cuando se descubrió que había niños haciendo ropa y zapatos, o en escándalos muy grandes, muy recientes, como el de el daño que hacen las empresas palmeras, que le venden aceite de palma a Nestlé en relación al medio ambiente y a los orangutanes. Entonces, de alguna manera, lo que surge aquí es que pues tenemos que resolver un problema muy grande. Naciones Unidas se inventa una serie de principios para intentar resolver ese problema, pero se necesita una especie de equipos que tengan la capacidad de leer esa complejidad y resolver ese problema. Entonces ahí creamos esta compañía. Esta es una compañía que creamos en España, en realidad la crea una socia y ella me invita a ser parte un poco por la reflexión que les contaba de que esos problemas de derechos humanos son problemas éticos, primero de concepción del negocio por parte de los estrategas, que era lo que teníamos en Semilla. Son problemas en la cadena de valor que tienen que ver con a quién le compro y cómo, y de alguna manera son problemas que necesitan una capacidad de pensar problemas complejos y de buscar soluciones. Entonces, esta compañía fue una compañía muy exitosa porque esa pregunta, el mercado de valores o el mercado de capitales, o sea, los inversionistas más grandes del mundo, le están preguntando con cuestionarios muy complejos a grandes compañías que fueron clientes nuestros como BBVA, Telefónica, Indra, Iberdrola, entre otros, que son grandes compañías europeas. ¿Cómo es que están teniendo capacidad de gestionar el impacto de sus derechos humanos, en especial en países como el nuestro, que tienen un escenario donde hacer que se cumpla el respeto a los derechos humanos es muy difícil? Entonces, con esta compañía tuvimos la suerte pues de ayudarle a pensar este problema a varias de estas compañías. No puedo decir que a resolverlo, entre ellas a BBVA. Con ellos sí, hicimos una cosa que se llama due diligence, o sea, una debida diligencia pensando los impactos en derechos humanos y cómo los deben gestionar en más de 10 países, en más de 5 negocios. Es un proyecto bastante interesante porque implicó, digamos, meterse, es un proyecto cascada muy bonito porque es desde el nivel corporativo, cómo se piensa el impacto en derechos humanos y cómo eso se traduce en los negocios. Eso tiene una densidad conceptual importante, pero un poco lo que quiero que se lleven de acá es que incluso los problemas más complejos de la Agenda Global de Desarrollo tienen oportunidades de servicio para ayudar a otros a pensar sobre cómo solucionarlos. Y es interesante porque alguien podría decir, usted no lo solucionó. Es verdad, pero ayudé. Y creo que hicimos parte de que al menos una porción de las corporaciones españolas, principalmente algunas europeas, entendiera la relación entre el riesgo que genera que usted impacte los derechos humanos y la sostenibilidad de su negocio. Y no resolvimos el problema, pero hicimos parte de lo que puede ser una agenda de que ese nivel de empresa resuelva ese problema. Esa es una compañía que hoy todavía existe y está ante un escenario de oportunidad fantástico porque la Unión Europea entiende que este es un problema global y saca una regulación para que eso que nosotros hicimos, que es una due diligence, sea obligatorio. Entonces, digamos que ahí hay un escenario de oportunidad muy grande. Yo acabo de vender mi participación en esa compañía, pero, pero bueno, es una compañía a la que le tengo mucho cariño y bueno, si alguien está interesado en ir a hacer pasantías allá en España, puede escribirnos. Bueno, siga Julián. Aquí digamos que si ustedes ven, yo que les conté la historia y que de alguna forma habla de mi historia emprendedora y que de alguna forma, pues la mejor cuento esta historia, todavía no hablo de Peace Startup, porque esas tres compañías son la base para crear Peace Startup. Pero antes de responderles por qué existe Peace Startup, quiero responder esta pregunta. ¿Cómo fui yo capaz de ver la solución? Y la respuesta a esa pregunta es, yo no fui capaz. Yo en realidad no, lo único que hice fue ser parte de equipos muy valiosos. Si comienzo con Semilla,
esos equipos estaban compuestos primero por mi padre, que lleva muchísimos años haciendo una reflexión muy profunda sobre el rol que tienen las personas en hacer las cosas mejor. Y entonces, de alguna forma, todas esas preguntas normativas que empezamos a resolver estaban respondidas por años de estudio de filosofía, y mi suerte fue trabajar con él y después con otras personas, y obviamente con nuestros clientes directamente, empezar soluciones. Con Value for Change fue mucho más interesante porque, claro, el problema estaba ahí, los clientes nos decían, ustedes qué se les ocurre, no sé qué, y no fue sino hasta que fuimos a un Startup Weekend en el 2012, y ahí tuve el honor de conocer a Julián. Julián fue uno de mis socios en Value for Change, que es uno de los que nos invita, que hoy está en el Centro Javeriano de Emprendimiento. Y ahí conocí a una persona que tenía la capacidad de pensar esa solución de manera escalable porque podía usar tecnología, y a un par de personas que tenían la capacidad de entender cómo, que ese es Julián, cómo eso tendría que tener una marca que fuera atractiva para poder explicar algo tan complejo como la sostenibilidad en una cadena de valor, y a una persona que tenía la capacidad de operacionalizar eso, porque piensen que Ecopetrol es una compañía que puede tener 3.000 proveedores, y cada uno de esos proveedores es una empresa que es un universo de posibilidades de generar riesgos de impacto en las personas o en el medio ambiente, o de no ser sostenibles. Entonces necesitábamos poder operacionalizar eso. Y digamos que mi tarea fue simplemente como empezar a ver el problema, pero la solución es siempre un trabajo en equipo. Después con BHR el escenario es un poco distinto, porque el problema es un problema global, un problema de la agenda global, y es cómo grandes corporaciones del mundo vulneran derechos humanos. Es una pregunta muy compleja y aunque parezca como antigua, es muy actual. Para que me entiendan, piensen en todos los temas de odio que se generan a través de Facebook, ¿no? Y que eso genera a veces enfrentamientos en algunos países en conflicto. O piensen cómo compañías como WhatsApp y Facebook capturan nuestros datos, y toda esa información que tienen podría generar impactos en nuestra eh, privacidad, ¿no? Entonces, esos que son problemas tan complejos que había identificado el Sistema de Naciones Unidas, que mi socia, que es una académica pues a nivel internacional en este tema, entendía, encontró en mí ese equipo operativo, porque venía de los otros proyectos, que logró darle un esquema ejecutivo a la solución de cómo pensar estas tareas. Entonces, de alguna manera, creo que aquí la conclusión grande es que la solución se encuentra con un equipo creativo, trabajador y interconectado. De hecho, hoy en Peace Startup hablamos de que el equipo es multidisciplinar, diverso y emprendedor. Yo creo que eso es una suerte. Yo he podido contar en estas empresas con equipos así, y qué sé yo, de aquí, digamos que si soy capaz o si me permiten dar una recomendación, creo que lo que hay que hacer es buscar equipos que tengan esa capacidad de, como dice Julián, me gusta mucho eso, de enamorarse del problema para tratar de manera multidisciplinar de encontrar una solución. Si ustedes ven todos los problemas que mi cadena de emprendedores ha tratado de resolver, son mega problemas, ¿no? Y por eso aún más se necesitan equipos mega diversos, mega multidisciplinares, que tengan la capacidad de pensar problemas tan complejos. Y pues obviamente pues esa multidisciplinariedad viene pues de estudiar mucho, de ser muy nerdos, y de entender que ningún problema que vayamos a solucionar, si bien es verdad que podemos hacer versiones simples, esa simpleza correcta viene de entender muy bien el problema a fondo, y eso implica investigación, datos, etcétera, para poder intentar construir una solución. Bueno, eso en relación a cómo somos capaces de ver una solución, y ahí pues pasa a lo siguiente. Aquí a mí me gustaría hablar de lo que estamos haciendo ahora. De alguna manera, este camino, este recorrido, esta experiencia y esta relación entre problema y solución, pues nos ha llevado a tener una organización como hoy Peace Startup. Para entender Peace Startup, es algo que he estado diciendo mucho, hay que entender ese recorrido que les conté, y por eso me atreví, además porque así me lo pidieron en el Centro Javeriano, ese camino que seguimos. Hoy Peace Startup es una fundación, o sea, sin ánimo de lucro, que lo que busca es ayudar al emprendedor territorial a conectarse con la Agenda Global de Desarrollo, ¿no? La Agenda Global de Desarrollo pues, tiene 4 grandes pilares, eso está definido por Naciones Unidas. El primer pilar es el pilar del respeto y la protección y el logro de los derechos humanos. El segundo, la Agenda de Desarrollo Sostenible, hoy digamos ejemplarizada en los ODS o en los SDGs,
que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero digamos que siempre ha sido una agenda del Sistema de Naciones Unidas y es generar desarrollo sostenible. La tercera parte de la Agenda Global de Desarrollo es la construcción de paz, eh, que viene siendo, digamos, como toda la intervención de la comunidad internacional en países como el nuestro que ha tenido conflicto y que necesitan, digamos, escenarios de transición. Y finalmente la Agenda Global de Desarrollo tiene que ver con los temas humanitarios. Aparecen en los temas de desarrollo sostenible una cosa que está cogiendo casi como una vida propia, que es toda la agenda del cambio climático, ¿no? Pero cuando nosotros decimos que PICE Startup quiere ayudar a los emprendedores a subirse a esa agenda global de desarrollo, lo que estamos diciendo en últimas es que todo el sector empresarial y el sector emprendedor tiene que entender que esa agenda es importante para la humanidad, pero que es un escenario de oportunidad. En cada una de esas líneas hay un escenario de oportunidad. Entonces, digamos que ¿por qué? Por lo que les explicaba, en temas de derechos humanos, pues hay que resolver unos problemones, pero esos problemones están compuestos de problemitas chiquitos que uno puede entrar a resolver. Pero además, usted tiene que asegurar que en su propia gestión su negocio no vaya a ser parte del problema. Entonces, de alguna manera, eso es un poco lo que ayudamos. Pero aparte de eso, como hay todo un escenario internacional y nacional de respuesta a cómo el país y otros empresarios participan de esa agenda, hay un conjunto de oportunidades económicas y de financiación y de respaldo que permiten que si usted se alinea con esa agenda, pueda, y parte de lo que usted hace resuelve problemas de esa agenda, puede encontrar un escenario de oportunidad porque hay fuentes de financiación, soportes públicos de la cooperación internacional, de inversores de impacto, que pueden ayudar a que su emprendimiento digital o de cualquier manera crezca con ese ejercicio. Entonces, pues ahí es donde nuestro equipo se vuelve muy importante porque nosotros hoy por hoy, y esa es una de nuestras bases estratégicas, tenemos un equipo puesto en el territorio que debe tener la capacidad de conversar sobre la agenda global y sobre los problemas reales que tiene ese empresario, que seguramente pues no es el empresario que ha estudiado en una universidad, en un centro urbano, sino que es una persona que normalmente está desconectada de la tecnología por carreteras e incluso desconectada de la conversación global, porque simplemente está lejos de los nodos de la globalidad que siguen siendo las ciudades. Entonces, nuestro equipo es un equipo territorial, es un equipo creativo, ¿no? Es un equipo que está entendiendo cómo leer, entendiendo cómo leer el territorio para poder explicárselo a aquellos que quieren entenderlo para poder ser parte de esa agenda global de desarrollo. Entonces, si ustedes ven aquí, es muy importante, el equipo es diverso. Y lo de diverso tiene que ver con que nuestro equipo está compuesto en un 70% de mujeres. Nosotros hoy somos más o menos 24 personas participando en la fundación, de los cuales 19 son mujeres. Eh, y digamos que aceptamos esa diversidad y hacemos acción afirmativa porque creemos que organizaciones como las nuestras pues necesitan trabajar con ese ejercicio. Siguiente. Eh, Cuando hablamos de los hitos de éxito en PICE Startup, estamos hablando de que PICE Startup entiende que en Colombia hay un escenario de desigualdad y de conflicto. Eso es lo primero. Y la desigualdad y el conflicto son un problema muy grande y nosotros no podemos tratar de resolverlos todos. Es verdad que nos llamamos PICE Startup porque nos interesa ir hacia la idea de la paz, pero parte de nuestra reflexión de fondo es que en ese escenario de desigualdad hay problemas pequeños a solucionar que son potencialmente oportunidades de negocio, que además tienen una ventaja y es que son potencialmente oportunidades que tienen una escala inmensa, porque en un escenario de desigualdad donde la mayoría son pobres, eh, pues la acción que participe de soluciones a esa mayoría tiene un potencial de escala muy grande. Esa es la primera reflexión sobre eso. Entonces, ahí es donde parte de lo que a lo que nosotros apuntamos es a cómo entendemos esos problemas y damos soluciones de mercado a esos problemas de desigualdad. Y en esa lógica, nuestros hitos de éxito, pues, tienen que ver con que hoy nosotros apoyamos a emprendedores que están en una brecha inmensa de conectividad, entonces los apoyamos con transformación digital, que implica conectividad, el computador y la presencia
en Internet y en redes sociales, por poner solo un ejemplo, pero además está en un escenario de desigualdad en la competencia del mercado, pero que igual tiene que ver con las desigualdades estructurales en relación a su capacidad de competir en un mercado que tiene esa conectividad para hacer comercio electrónico, esa competitividad para ser global. Entonces, nosotros hemos encontrado en esa desigualdad una oportunidad para conectar el talento local y las capacidades de producción locales con un mercado global. Entonces, esa traducción de la Agenda Global de Desarrollo de la que hablaba antes, que hacemos para que eso se alinee con la paz, con el desarrollo sostenible, pues con la Agenda de Cambio Climático, con la Agenda de Derechos Humanos y con la Agenda Humanitaria, esa capacidad puede ser hoy resuelta con herramientas de mercado. Y la manera en que nosotros hemos encontrado en hacer eso no es cambiarle el negocio a la gente, sino alinearla con esa estrategia y acompañarla en reducir esa brecha que tienen tan grande en algunos de los temas estructurales de la desigualdad a ese emprendedor territorial que la verdad la tiene muy dura porque está lejos. Pero la tiene muy dura, pero también son muy fuertes. Y el segundo escenario es el conflicto, y aquí digamos que pues me gusta contar, cuando nosotros creamos Peace Startup en el 2015, en alianza entre VHR y Value for Change, ahí se pueden contar muchas cosas que después no vienen a lugar en esta conferencia, pero eso era el 2014, y el conjunto de emprendedores del mundo digital de ese momento, o sea, piense que hace 6 años igual el ecosistema emprendedor no tenía un claro Rappi, una salida como la de Tapsi, ¿no? De alguna manera, muchos de los emprendedores que estábamos intentando hacer cosas, pues estábamos igual viendo las noticias y teníamos a un gobierno que estaba intentando negociar la paz, y nosotros nos hicimos no la pregunta de si ese acuerdo iba a estar bien o mal negociado, sino qué podíamos hacer nosotros, cómo podíamos convertir un escenario de conflicto en una oportunidad. Ok, me quedan 20 minutos, pero ya me quedan como 3 para acabar. y, y pues básicamente lo que nosotros dijimos es, el emprendimiento puede dar soluciones de mercado, como les explicaba en la desigualdad. La tecnología puede escalar esas soluciones y eso puede traer paz. Y eso fue una hipótesis, digamos, con esa complejidad que tiene unir esos 3 conceptos y con esa simpleza. Y arrancamos lo que antes eran Startup Weekend, nosotros hicimos un Startup Experience e intentamos seguir la lógica de si hay unos problemas en el territorio, ¿por qué no intentamos invitar a emprendedores a que lo solucionen? Y así nació Peace Startup. Y así hemos intentado resolver muchas cosas. Hemos entendido que quizá la mejor manera no es necesariamente ir a que desde la ciudad resolvamos los problemas, sino, como les explicaba ahora, a trabajar con la gente para eso, para que con sus capacidades más bien los conectemos con la agenda global y los conectemos con el mercado, pero entendiendo que sus capacidades en muchas cosas son superiores a las nuestras, pero que quizá les hace falta acceso a conocimiento, acceso a tecnología, acceso a conectividad de Internet, acceso a mercados, acceso a financiación. Y hoy por hoy lo que hacemos en la fundación es eso. Entonces, para contarles un poco como los hitos relevantes del proceso, de alguna manera nosotros hoy operamos en 18 municipios del país, en 5 departamentos. Hemos evaluado a más de 300 empresarios locales en su capacidad de negocio, primero, por supuesto, en sus fundamentales financieros, estratégicos, de capacidad de ventas, de equipos, pero también en cómo esos negocios tienen un potencial de ser conectados con esa agenda global de desarrollo. De los cuales hemos intervenido hoy a más de 18, que cuando digo intervenido es que hemos colocado recursos para que crezcan, hemos generado procesos de transformación digital y les hemos ayudado a pensar su negocio para que puedan ser más competitivos desde la innovación. Del crecimiento del año pasado, con base en eso fue muy interesante para Peace Startup. Nosotros pasamos de ser una organización que se mantuvo entre 2015 y 2019 con 3, 4 personas oscilando según las tareas que teníamos, algunos equipos que subían en ciertas experiencias, a ser una compañía que el año pasado cerramos con un equipo de 16, 17 personas y que para este año esperamos ser unos 23, pero no solo eso, sino que es muy interesante ver que estamos teniendo mayor capacidad de gestionar recursos, para llegar con esa agenda al territorio. Entonces, eso es un poco como nuestra lógica siempre ha sido la de intentar resolver problemas y se puede si uno encuentra de nuevo otra vez los equipos correctos y estudia suficientemente los problemas sin enamorarse demasiado de las ideas, sino de tratar de estar adaptándose a las capacidades de resolverlos. Para cerrar, a mí me gustaría un poco contarles hacia dónde vamos. Siguiente diapo, por favor.
Y es que nosotros estamos viendo nuevas oportunidades. Digamos, yo hablé de las grandes, ¿no? La agenda de derechos humanos tiene oportunidades. La gestión ética de las oportunidades todavía tiene oportunidades. Les decía que Semilla sigue siendo una compañía que existe. La gestión sostenible de las cadenas de valor sigue siendo una oportunidad. O sea, ahí hay que seguirse metiendo y, digamos, esas compañías no tienen por qué acabarse, pero bueno, nosotros estamos menos en eso porque tienen una inercia propia. El conflicto y ahora el postconflicto generó unas oportunidades particulares, ¿no? Se me olvidó contarles ahora en los sitios que cuando nosotros empezamos esto, pues era posible que se firmara un acuerdo de paz, pero el acuerdo de paz se firma justo cuando nosotros ya estábamos haciendo cosas en esto, y eso significó que Colombia tuvo o tendrá en los próximos 5 años más de 1.500 millones de dólares de recursos para el postconflicto, que alguien tiene que operar, ¿no? Y pues hay otros operadores, hay mucha gente que igual de maneras distintas ha pensado en eso, pero digamos que el problema que era lo que nos interesaba a nosotros nos terminó metiendo en un escenario de oportunidad de gestionar recursos para gestionar soluciones a problemas estructurales que tiene el país, que son los que generaron el conflicto, ¿no? Pero bueno, ahora estamos viendo uno muy interesante, que es el que llamamos la economía del cuidado, que es un problema muy grande en general en países en Latinoamérica. Ese problema tiene que ver con cómo la gente, quién cuida en una casa, mejor dicho, y cómo cuidamos principalmente a niños, ancianos y enfermos. ¿Cómo cuidamos? Pues en realidad cuando hablo de niños incluso es embarazadas, niños, ancianos y enfermos. La economía del cuidado es como una economía desatendida en países como el nuestro en general, y en general incluso en economías desarrolladas también lo es, pero muy bien atendida en países que han mostrado evoluciones muy grandes en relación con el crecimiento económico, como Japón, como Finlandia, como Noruega, etcétera, que lo que han entendido es que el Estado o que algunos actores aseguren el cuidado implica que usted puede terminar liberando el 50% de la capacidad productiva de un país. ¿Qué quiere decir? El 51% de la población mundial son mujeres y las labores de maternidad o parto, etcétera, embarazadas, maternidad y cuidado de niños, cuidado de ancianos y cuidado de enfermos las ejercen principalmente mujeres en las economías mundiales. Eso significa que las mujeres tienen que dedicar, pues, se habla mucho en el mundo del feminismo, digamos, de las mujeres, que las mujeres tienen que dedicar el doble de jornada a su trabajo. Pero más allá de que generen el doble, lo que en últimas pasa es que por culpa o como causa de que no pueden delegar el cuidado, son menos competitivas. Y eso implica que no pueden aportar el valor que podrían y que estamos seguros que aportarían porque tienen que ejercer labores de cuidado. Entonces ahí hay muchas cosas por hacer. Unas son estructurales, ¿no? Necesitamos un Estado que se encargue de hacer ancianatos, jardines, hospitales, pero en ese mismo ejercicio hay una oportunidad inmensa. ¿Será que hay oportunidades de generar quizá una red de jardines rurales para liberar a las mujeres emprendedoras de ese tiempo de cuidado? Hemos visto y estamos explorando posibilidades de cómo hacemos para que nuestras mujeres emprendedoras generen dinámicas de cuidado entre ellas que permitan que alguna de ellas reciba algún beneficio por trabajar a favor, digamos, del cuidado de sus niños, ancianos y enfermos. A mí me gusta mucho dejarles esto, pero para que me entiendan esto, y esto aquí me toco un tema personal quizá, llevamos un año de pandemia. La pandemia ha demostrado que el cuidado cuesta. La pandemia ha demostrado que hoy por hoy el tiempo que tenemos que dedicar a acompañar a nuestros hijos a que vayan a clase, o a nuestros hermanos, o a nuestros primos, yo creo que todos pueden entender este ejemplo bien, es costoso. Es verdad que hemos podido trabajar desde casa, pero esto nos ha enfrentado a la realidad que quien está en casa tiene muchas tareas por hacer. Eh, entonces, bueno, quería dejarles un poco como que esta es una nueva oportunidad, que es un gran problema que tenemos hoy. Es un problema que es una gran oportunidad en sí misma desde el punto de vista macroeconómico, pero que es un problema urgente de resolver, sobre todo en un escenario de pandemia y pospandemia, que es a lo que nos enfrentamos, que tiene que ver con cómo aseguramos eso. En otras palabras, una reactivación económica sostenible, que es algo que es lo que necesitamos para una cantidad de sectores, y ahí me reitero, necesita de la participación productiva de las mujeres, como venimos necesitando de antes. Esto simplemente lo incrementó o lo señaló,
Pero para que esas mujeres participen de esa reactivación económica sostenible y de las soluciones a los grandes problemas de la humanidad, necesitamos que haya desarrollo de negocios que resuelvan esos problemas. Y quizá, y yo no tengo respuestas a eso, pero vuelvo a decir, está la posibilidad de jardines a bajo costo, está la posibilidad de hospitales a bajo costo, la posibilidad de ancianatos o construcciones, por ejemplo, ahí hay modelos de negocio en algunos países en donde existen ancianatos que son modelos inmobiliarios muy sólidos. Existen jardines que mezclan cosas, existen asociaciones de mujeres que resuelven el problema. En conclusión, sin tener una respuesta, nada, mi idea era poderles traer a colación esta idea de que en la economía del cuidado hay temas para explorar y que, digamos, nosotros en la Fundación estamos en eso. Eso es como lo que sigue, pero no solo para nosotros, sino creo que para otras organizaciones es un tema del que se va a hablar y se va a seguir hablando. Creo que con eso acabo. Acabé antes de lo que me dijeron, ¿sí? Juan Carlos, muchas gracias. Como todavía nos queda un tiempito, no sé si quieres abrir un espacio por si los participantes tienen preguntas para que pues puedan conocer un poco más o si tienen alguna duda que les haya generado. Entonces voy a activar los micrófonos para que los que quieran hablar se sientan libres de poder compartirnos. Y también el chat, por ejemplo, Miguel ya nos acaba de escribir, Miguel Vanegas, ¿cuánto tiempo consideras que se debe dedicar el equipo a entender un problema antes de crear un emprendimiento? Qué buena pregunta. Claro, yo en mi caso emprendedor, por lo que les expliqué, derechos humanos, ética empresarial, sostenibilidad y paz, pues esos son problemas como inabarcables. Entonces, la primera versión de esa respuesta es, nunca acabes. El problema siempre direccionará a tu resultado. Pero digamos ahí sí, yo sí creo que lo que hay que hacer es, entiéndelo rápido y arriesgate a plantear una solución que el mercado testee, ¿no? Los del mundo de la innovación dicen equivócate rápido. Entonces, cree que entiendes el problema, o sea, investiga, lee, ten datos, pero ve al mercado a que te dé más datos sobre cómo el mercado cree que se puede resolver este problema. Entonces, en tiempo, digamos, yo diría que hay un tiempo que es infinito y que dependerá de tu capacidad de hacer creer la organización, pero por otro lado, yo creo que al menos hay que, hay que dedicar un par de meses, pues no sé, unas semanas a tener toda la información y los datos posibles. Quizá también esto es una manera de responder que hay un depende, según la calidad de datos que tengas y la experiencia que tengas en un determinado sector, ¿no? Hay muchos negocios que surgen de alguien que está en un sector, en una cadena de valor, y ve que hay un problema chiquitico acá, y lo conoce porque lleva muchos años enfrentándose a ese problema. Entonces ese, pues digamos que en últimas no es que le dedique mucho tiempo al problema, lo que hace es que lo redacta rápido y lo relaciona con una idea concreta que soluciona ese problema, ¿no? Pero está la otra versión del emprendedor chiquito que todavía está empezando, que todavía está entendiendo muchas cosas del mercado y de sus cadenas de valor. Ese quizá lo que tenga que hacer es dedicarle más tiempo para asegurarse que entienda bien el problema. Pero digamos que esos son los tres niveles de respuesta, ¿no? Equivócate, si ya sabes del problema, arriesgate y si no, dedica algo de tiempo a que sientas que lo entiendes para poder arriesgarte. De nada, Miguel Vanegas. Muchas gracias, Miguel, y excelente respuesta. Creo que vamos a hacer un cuadrito de eso que acabas de decir al final, Juan. De una. Bueno, tenemos todavía espacio para una pregunta más. No sé si alguien más quiere activar su micrófono, quiere escribirnos por el chat. Bueno. Ahí está Jackson Montserrat, que dice, mi pregunta es cómo enfrentar los obstáculos que se pueden presentar mediante las oportunidades que se me presentan. Pues, parce, yo soy un escéptico positivo. ¿Qué quiere decir? Obstáculos siempre hay, o sea, es muy interesante porque nosotros que el año pasado crecimos tanto, los obstáculos son, como dicen los buenos problemas, los happy problems, dicen los gringos, ¿no? Hay problemas que no son happy, no sé, ya la enfermedad, la muerte, no vender, pero hay problemas que son happy. Estoy vendiendo mucho, ¿cómo crezco? Estoy vendiendo mucho, necesito una solución. Pero en ambos casos hay obstáculos, porque entonces no puedes crecer, te puedes equivocar con tu cliente. Yo creo que la mejor manera de enfrentar los obstáculos es
haciendo la tarea lo más rápido posible e investigando sobre las soluciones. Investigar sobre las soluciones no solo, me enfoqué mucho en esta charla sobre ser nerd y tal, no conté que yo dedico un huevo de tiempo a hablar con gente que sabe más que yo de muchas cosas, ¿no? O que no solo sabe más que yo, pero que tiene mejores ideas. Y yo no es que me las robe, pero pues creo que hay que desarrollar la capacidad de escuchar bien para uno intentar resolver sus obstáculos, ¿no? Eso diría yo. Pero pues tampoco hay una respuesta cerrada. Si, hablando directamente a Jackson, pues no tenga miedo a los obstáculos, siempre hay. Y hay unos que uno no puede pasar y otros que sí. Pero yo eso que no lo limite a arrancar y a emprender. ¿Cuál Gracias. consideras que es el mejor proceso de validación de un problema? Pues ¿sabes cuál es el mejor proceso? Más que un proceso te diría, el mejor proceso es un mercado, una solución pequeña que el mercado te dice que le sirve como solución. No, pues las entrevistas, los estudios de mercado pueden servir. No, tampoco, de nuevo, yo no soy fanático de nada, ni Lean Startup, ni Design Thinking, ni en todas estas metodologías de emprendimiento. Lo que yo diría es que encuentres la mejor manera para que tú lo testes. Pero si me tocara responder, diría la mejor manera es el mercado, es el único que habla. ¿Y que el mercado qué es? Porque el mercado es una cosa abstracta. ¿Tienes quien te esté comprando tu solución? Dale, ¿no? Y ahí tú sabes que en realidad tu problema sí está bien planteado porque hay una relación lógica entre el problema que planteé y la solución que estoy dando, ¿no? A veces hay soluciones que solucionan más problemas de los que yo pensaba que iba a solucionar y eso es lo maravilloso de un negocio, ¿no? Que tú lograste tener una solución que sin que te des cuenta soluciona varios problemas, ¿no? Pero sí, que el mercado hable. O sea, si alguien te está comprando, más o menos sistemáticamente, te está oyendo, te está preguntando, debe ser que alguna comprensión buena del problema tienes. Y, por supuesto, de la solución. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Juan, por todo tu conocimiento. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Recuerden que estas charlas las vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube, Emprendimiento Oficial PUJ. Ahorita les dejamos en el chat también para que puedan subir. Cami, si me puedes hacer el favor, o Juli. Y pues nada, Juan, muchas gracias por tu tiempo. También si quieres recordar las redes y los canales de Peace Startup para que lo sigan. No, yo agradecerles a todos, es una lástima, yo ya estoy aburrido de la pandemia, lo confieso directamente. Me encantaría haberlos tenido personalmente y la pregunta después y la tarjeta, eso es muy divertido. Pero bueno, gracias por escucharme, incluso a los que hicieron preguntas una nota, porque al menos uno dice, bueno, estos 2 o 3 escucharon, los demás no sé porque no había feedback, ¿no? Y entonces ahí no sé si yo resolví el problema claramente, pero bueno, en redes sociales estamos como Peace Startup. Peace Startup es una poco antipático a veces en nuestros contextos que hablamos español, pero bueno, nosotros teníamos una vocación global y se entiende bien. Peace de paz y Startup de startup, Peace Startup. Ahí estamos en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. Y cada vez estamos más activos, ahí van a empezar a ver que tenemos una estrategia bien chéveronga porque seguimos aprendiendo. Miren que en redes sociales nosotros en realidad tenemos picos, hacemos mucho, hacemos poco y llevamos un par de tiempo sin hacer, así que espero que nos sigan pronto porque tienen cosas muy chéveres.